Hoy veremos dos historias aterradoras de niños atrapados que salieron terriblemente mal. Ambas comienzan en el lugar más seguro que existe. Una casa tranquila, un patio lleno de niños, adultos supervisándolos. Y en ambas, en cuestión de segundos, un niño fue succionado y quedó atrapado en espacios más pequeños que su propio cuerpo. A uno lo alcanzaron en segundos, el otro tardó 58 horas, y no creerás cuál de los dos sobrevivió. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Era junio de 2002, una fiesta de graduación en la casa de un amigo de la familia, en el corazón cálido del inicio del verano. Decenas de invitados repartidos por la terraza de la piscina, el ruido fácil y superpuesto de un patio lleno de gente, platos de comida, sillas plegables y el olor a cloro y césped recién cortado. Los niños entraban y salían del agua toda la tarde. Construido en el borde de la piscina, hacia un lado, había un jacuzzi, burbujeando en silencio para sí mismo. No hay nada en una escena así que parezca peligroso. Es lo contrario de peligroso. Es precisamente el tipo de reunión a la que la gente lleva a sus hijos porque es segura. Una tarde cuyo peor resultado probable es una quemadura de sol y un niño cansado y feliz dormido en el auto de camino a casa. Entre los niños había una niña de 7 años llamada Virginia Graham Baker, a quien todos llamaban Graham. Si te hubieran pedido señalar a la niña en aquel patio con menos probabilidades de sufrir algún daño en el agua, la habrías señalado a ella. Nadaba sola desde los 3 años. Era miembro del equipo de natación y clavados de su vecindario, y no una miembro débil precisamente, sino lo bastante buena como para haber ganado la competencia de clavados ese mismo año. El agua no era algo de lo que Graham tuviera que cuidarse. Era donde más era ella misma, el lugar donde se sentía más cómoda que casi en cualquier otro sitio del mundo. De todas las personas en aquella fiesta, adultos incluidos, muy pocas eran más capaces en una piscina que la niña de 7 años que no saldría de ella aquel día. En algún momento de la tarde, se metió al jacuzzi. Durante un rato, todo fue tan común como lo había sido un momento antes. El agua se agitaba, la fiesta continuaba, y en algún punto dentro del burbujeo cálido de aquel spa, Graham se deslizó bajo la superficie y quedó sobre el drenaje plano en el fondo de la tina. No volvió a subir. Eso fue lo primero que no debería haber sido posible, y vale la pena detenerse en ello. Una niña que nadaba desde antes de poder leer de verdad, en agua de solo 4 pies de profundidad, con la superficie a poco más de un brazo por encima de su cabeza, simplemente no subió. Algo la estaba sujetando allí abajo contra el piso de la tina, y fuera lo que fuera, ella no pudo vencerlo. No pudo impulsarse desde el fondo, no pudo patear hasta la superficie, no pudo hacer la cosa más instintiva que sabía hacer desde hacía más de la mitad de su corta vida, algo que le salía tan natural como caminar. Estaba a 4 pies del aire y no podía alcanzarlo. Y esta es la parte que es casi insoportable. Durante un tramo de tiempo, nadie en aquella fiesta lo supo. Había decenas de personas alrededor de esa piscina. Ninguna la vio ocurrir. No hubo un chapoteo que alguien notara, ningún forcejeo repentino captado por el rabillo del ojo, ningún grito, ninguna señal en absoluto. Se había hundido tan silenciosamente y estaba siendo sujetada de forma tan completa y tan inmóvil que la tarde simplemente continuó por encima de ella. Los adultos siguieron hablando. Otros niños siguieron jugando. La fiesta avanzó bajo el sol, exactamente como lo había hecho un minuto antes, y durante todo ese tiempo, a unos pocos pies de distancia, y justo bajo la superficie del agua, una niña de 7 años estaba atrapada contra el fondo del jacuzzi y no podía levantarse. Y entonces su madre la vio. Nancy Baker llegó hasta su hija y hundió las manos en el agua para sacarla. Y no pudo. Quédate un momento con lo imposible que eso debería haber sido. Era una madre, con ambas manos sobre su propia hija,
en 4 pies de agua. Grimm estaba justo allí, a unos centímetros bajo la superficie, lo bastante cerca para tocarla, lo bastante cerca para ver su rostro. Y su madre no podía levantarla. Ella ha descrito ese momento desde entonces, años después, en su testimonio ante el Senado de Estados Unidos, y hay muy pocas cosas más difíciles de leer que ese relato. Seguía saliendo a la superficie para tomar aire, y volvía a sumergirse, jalando a su hija con cada gramo de fuerza que su cuerpo podía producir, gritando todo el tiempo para que alguien, cualquiera, viniera a ayudarla. Y Grimm no se movía, ni una pulgada. Era como si la niña hubiera sido atornillada al piso de la tina, fijada en su lugar por algo con lo que no se podía razonar y que no iba a soltarla. Otras personas llegaron corriendo, y aún entonces, incluso con más manos dentro del agua y más brazos jalando, Grimm seguía sin liberarse. Estaba demasiado sujeta para un adulto, y estaba demasiado sujeta para varios. Al final hicieron falta 2 adultos, jalando juntos con todo lo que tenían entre ambos, para finalmente arrancar a la niña del fondo de la tina. Y cuando se soltó, habían estado jalando con tanta fuerza, contra una fuerza tan enorme, que algo se rompió. La cubierta del drenaje en el fondo del spa se quebró bajo la tensión. El concreto donde estaba instalada la pieza se agrietó. Piensa en lo que eso realmente significa. Esa es la cantidad de fuerza que hizo falta para levantar a una niña de 7 años del piso de un jacuzzi. Suficiente para romper la cubierta y suficiente para partir el cemento que la mantenía en su lugar. Y para cuando todo eso había ocurrido, para cuando finalmente se había encontrado suficiente fuerza bruta para liberarla, ya era demasiado tarde. Fue trasladada en helicóptero al Fairfax Hospital. Los médicos allí trabajaron para traerla de vuelta, y no pudieron. Virginia Grain Baker murió a los 7 años, una nadadora experimentada, en 4 pies de agua, en una fiesta de verano, con decenas de personas de pie a solo unos pasos de ella durante todo ese tiempo. Fue solo después que quedó claro lo que realmente le había ocurrido. Y es algo que casi nadie entiende sobre las piscinas y los spas en los que se meten cada verano de sus vidas. Un jacuzzi no es un recipiente quieto e inofensivo de agua tibia. Es una máquina. En algún lugar fuera de la vista, oculto en la tubería, una bomba funciona y nunca se detiene, jalando el agua hacia abajo a través del drenaje, filtrándola y empujándola de vuelta hacia la tina. En cualquier día común, el agua pasa por ese drenaje y tú no sientes absolutamente nada, porque el agua tiene a dónde ir. La abertura está abierta, la corriente se mueve a través de ella, y nadie piensa en eso ni por un segundo. Pero ese drenaje es la boca de una máquina que siempre está jalando. Y aquella tarde, cuando Grimm quedó sobre el drenaje plano, y su pequeño cuerpo lo cubrió por completo, el agua ya no pudo pasar a través de él. La bomba no se detuvo, no podía detenerse. Simplemente siguió jalando contra aquello que ahora la estaba sellando, y sin ningún lugar a donde pudiera ir el agua, ese tirón constante, ordinario y cotidiano, se convirtió en algo monstruoso. Se convirtió en un vacío. La fuerza que generó ese vacío, la fuerza que había mantenido a una niña abajo contra las manos de su propia madre y que solo la soltó cuando la cubierta del drenaje fue arrancada, fue estimada después en más de 700 libras. 700 libras de succión, jalando directamente hacia abajo, a través de una abertura más o menos del tamaño de un plato. Eso era contra lo que Grimm había estado luchando todo el tiempo que estuvo bajo el agua. No contra el agua. No contra los límites de su propia habilidad, que eran considerables. Una fuerza silenciosa e invisible, más fuerte que varios adultos juntos, producida por nada más exótico ni inusual que un drenaje común en un jacuzzi común de patio trasero, que la atrapó en el instante en que lo cubrió y simplemente no la soltó.
Su causa de muerte no fue registrada solo como ahogamiento, fue determinada como atrapamiento por succión, causado por una cubierta de drenaje defectuosa. El ahogamiento fue cómo murió. El drenaje fue la razón. Lo que su familia hizo después es la única razón por la que conoces su nombre. Porque la mayoría de los niños que mueren de esta forma mueren en el anonimato. El accidente es silencioso, la familia sufre en privado. Al drenaje que los mató se le coloca una nueva cubierta y sigue funcionando como si nada, y nada cambia. La madre de Graham se negó a que ese fuera el final. Nancy Baker, quien resultaba ser nuera del exsecretario de Estado James Baker, pasó los años siguientes presionando al Congreso, junto con defensores de la seguridad infantil y otras familias que habían perdido niños por esa misma fuerza silenciosa, para impedir que lo que le ocurrió a Graham pudiera volver a ocurrirle a alguien más. En diciembre de 2007, ese esfuerzo se convirtió en ley. La Virginia Graham Baker Pool and Spa Safety Act, firmada por el presidente y aplicada a partir del año siguiente, exigió algo que suena casi imposiblemente pequeño frente al tamaño de la pérdida detrás de ella. Requirió que las piscinas y spas usaran cubiertas de drenaje que un cuerpo humano no pudiera sellar. Curvas, en lugar de planas. Diseñadas para que el agua siempre mantenga un camino por donde pasar, para que el vacío nunca pueda formarse, para que la boca de la máquina nunca pueda cerrarse por completo. Desde que esa ley entró en vigor, las muertes infantiles por atrapamiento en drenajes de piscinas y spas públicos han sido llevadas casi a cero. Toda una categoría silenciosa de muerte en patios traseros, la clase que se llevó a una campeona de clavados en 4 pies de agua mientras una fiesta continuaba a unos pocos pasos de ella, ha sido casi eliminada mediante ingeniería. Pero vale la pena recordar lo que costó aprender esa lección. Y vale la pena recordarlo la próxima vez que te sumerjas en un jacuzzi cálido, burbujeante y perfectamente común, en una fiesta, una tarde de verano, con personas que amas a solo unos pies de distancia. Hay una máquina debajo, y siempre está jalando. La cubierta sobre ese drenaje no es un detalle menor, y no es decoración. Es lo único que se interpone entre una tarde ordinaria y una fuerza lo bastante poderosa como para mantener a una persona en el fondo, a plena vista, mientras un patio lleno de gente lo suficientemente cerca como para extender la mano y tocarla no ve absolutamente nada. Ese es el terror que se encuentra en el centro de una historia como esta. Un niño pequeño, un espacio apenas más ancho que su propio cuerpo, y el simple e insoportable hecho de que no siempre puedes simplemente meter la mano y sacarlo de vuelta. En el primer caso, ese espacio fue un drenaje. Todo terminó en segundos, casi en silencio, antes de que alguien de pie, a solo unos pies, entendiera siquiera lo que estaba ocurriendo. El segundo caso fue esa misma pesadilla completamente invertida. Esta vez el espacio no era agua, sino tierra sólida. Esta vez no tomó segundos. Tomó 58 horas, y esta vez no ocurrió en silencio, sin ser visto. Ocurrió lentamente, agonizantemente, frente al mundo entero. Era la mañana del miércoles 14 de octubre de 1987, en Midland, Texas. Midland es territorio petrolero, una ciudad plana y seca en las llanuras del oeste de Texas, un lugar construido y derribado una y otra vez por los auges y caídas del negocio petrolero. Aquella mañana en particular, en el patio trasero de una casa modesta, una mujer dirigía una pequeña guardería en casa. Un grupo de niños pequeños jugaba afuera en el patio. Una de ellos era su sobrina, de 18 meses, una niña llamada Jessica McClure. La madre de Jessica, Sissy, estaba allí vigilando a los niños. El teléfono sonó dentro de la casa, y Sissy entró para contestarlo. Solo estuvo ausente un momento, y entonces escuchó a los niños gritar.
corrió de vuelta afuera y Jessica ya no estaba allí. En los pocos segundos en que su madre había dado la espalda, la niña había desaparecido del patio y tomó un momento aterrador entender a dónde había ido. En el suelo de aquel patio trasero había un viejo pozo de agua abandonado. Su abertura medía 8 pulgadas de ancho, un poco más que una lata de café. La familia sabía que estaba allí. Lo habían cubierto y le habían puesto encima una roca pesada, precisamente para que algo así jamás pudiera ocurrir. Pero la cubierta se había salido, la boca del pozo estaba abierta y Jessica había desaparecido. Había caído por una abertura de 8 pulgadas de ancho, descendido aproximadamente 22 pies directamente dentro de la tierra, y allí, en la garganta negra y estrecha de aquel tubo, su pequeño cuerpo quedó encajado y detenido. Quédate con ese ancho por un segundo, porque ahí está todo el problema. 8 pulgadas. El pozo era un tubo apenas más ancho que la niña que había caído dentro. Ese solo número decidió todo lo que siguió, e hizo que lo único que todos querían hacer con más desesperación fuera completamente imposible. Porque no puedes alcanzarla. Ningún adulto cabe por un tubo de 8 pulgadas. No puedes bajar a una persona 22 pies dentro de un agujero tan estrecho para agarrar a una niña y levantarla, porque no existe una persona en la tierra lo bastante pequeña para seguirla hasta abajo. Y ella estaba demasiado encajada y demasiado abajo, como para simplemente engancharla y jalarla hacia arriba. Cualquier tirón fuerte corría el riesgo de hundirla más o de aplastarla contra las paredes del tubo. El rescate obvio. El humano, el que cualquier padre mirando habría gritado que hicieran, meter la mano, agarrar a la bebé y sacarla, no se podía hacer. No había forma de entrar. Lo que había en su lugar era esperanza en una sola forma. Podían escucharla. Estaba viva allá abajo. Y así comenzó un rescate que tendría que llegar hasta una niña atrapada, no bajando por el tubo donde ella estaba, sino rodeándolo por completo. El plan que los rescatistas eligieron suena casi demente cuando lo dices de forma directa. No usarían el pozo en absoluto. Perforarían un segundo pozo completamente nuevo, hacia el interior de la tierra, paralelo al primero, a un par de pies a un lado. Llevarían ese nuevo pozo hasta más abajo del nivel donde Jessica estaba atrapada. Y luego, desde el fondo, girarían y excavarían de lado, horizontalmente, a través de tierra sólida, hasta abrirse paso hacia el tubo y alcanzarla desde un costado. Era la única opción. También era enorme. Para salvar a una niña atrapada a 22 pies de profundidad, tendrían que abrir un agujero completamente nuevo en la tierra junto a ella y luego excavar un túnel hasta encontrarla, todo sin alterar el frágil tubo en el que estaba encajada, y todo antes de que su pequeño cuerpo simplemente se rindiera, y casi de inmediato la tierra se defendió. Porque esto era el oeste de Texas, y debajo de aquel patio había roca dura y densa. El equipo de los rescatistas comenzó a fallar contra ella. Los martillos neumáticos diseñados para romper hacia abajo eran casi inútiles cuando se trataba de cortar de lado a través de piedra sólida. El avance que todos habían rezado que se midiera en horas se volvió un gateo medido en pulgadas. El agujero que debía salvar a Jessica estaba siendo arrancado de la roca, un fragmento agonizante a la vez. Pero Midland es una ciudad petrolera, y una ciudad petrolera está llena exactamente del tipo de personas que querrías en una crisis como esta. Perforadores, expertos en barrenado, hombres que pasan su vida laboral obligando a la terca tierra texana a abrir agujeros. Llegaron y trajeron su conocimiento y sus máquinas con ellos. Un ingeniero de minas llegó para ayudar a dirigir el esfuerzo. Equipo de corte especializado fue llevado al lugar. Turno tras turno de trabajadores se fue rotando dentro del operativo, hora tras hora, desgastando la roca hacia una niña que no podían ver. Y cada segundo era una carrera, por lo que estaba ocurriendo al otro lado de aquella piedra.
A 22 pies bajo tierra, una niña de 18 meses estaba encajada sola en la oscuridad. No tenía comida ni agua. Estaba atrapada en una posición que había obligado a una de sus piernas a quedar por encima de su cabeza, y esa pierna, doblada y privada del flujo de sangre, estaba perdiendo circulación lentamente. No podía moverse. No podía entender lo que le estaba ocurriendo, ni por qué nadie venía por ella. Simplemente estaba atrapada, en el frío y en la negrura, hora tras hora tras hora. Bajaron un micrófono por el tubo para poder escucharla, y lo que subió por aquel agujero es uno de los detalles más silenciosamente devastadores de todo el calvario. Podían oírla llorar, y a veces podían oírla tararear y cantar pequeñas canciones para sí misma allá abajo en la oscuridad. Ese sonido fue lo que mantuvo vivo todo el esfuerzo, la prueba, hora tras hora, de que ella seguía allá abajo y seguía luchando. Y también fue lo que hizo que cada pulgada lenta de roca se sintiera como una cuchilla, porque ahora las personas que corrían para alcanzarla podían escuchar a la niña en el fondo del agujero, y podían escuchar cómo el tiempo se agotaba en el sonido de su pequeña voz. Y para entonces, el mundo entero estaba escuchando con ellos. Lo que había comenzado como una emergencia local en el patio trasero de una casa en el oeste de Texas, se había convertido en algo que nadie había visto del todo antes. Las cadenas de televisión apuntaron sus cámaras hacia aquel agujero en la tierra y no apartaron la mirada. En la todavía joven CNN, el rescate se transmitió en vivo y sin interrupciones, hora tras hora, y una nación entera, y luego gran parte del mundo más allá de ella, se detuvo a mirar y esperar junta. Desconocidos que jamás conocerían a la familia McClure se encontraron incapaces de alejarse del televisor, rezando por una niña pequeña dentro de un tubo, en un pueblo del que la mayoría nunca había oído hablar. Se convirtió en una vigilia global, sostenida sobre una sola niña pequeña. Abajo, en la tierra, el trabajo continuaba. El pozo paralelo finalmente alcanzó la profundidad que necesitaban. Y entonces llegó la parte más delicada de todas. Desde el fondo de ese nuevo pozo, los rescatistas comenzaron a excavar a mano el túnel horizontal hacia el pozo original, trabajando lentamente y con el mayor cuidado posible, porque ahora se estaban acercando al tubo donde Jessica estaba atrapada, y un movimiento equivocado, un derrumbe, un desplazamiento de la tierra, podía matar a la niña a la que llevaban 2 días intentando alcanzar. Avanzaron pulgada a pulgada, cerraron la última distancia a través de la roca, y en la noche del 16 de octubre, más de 2 días después de que Jessica cayera por primera vez, finalmente abrieron paso hasta ella. Se pidió silencio absoluto en el lugar, y entonces un paramédico llamado Robert O'Donnell forzó su propio cuerpo dentro de aquel túnel estrecho, se empujó a través del último tramo de tierra y alcanzó a la niña que había estado encajada en la oscuridad durante 58 horas. La liberó y la pasó de regreso por el túnel hacia las manos de otro rescatista, quien la levantó hacia arriba, a través de la tierra, subiendo por el pozo y afuera. Después de 58 horas dentro de la tierra, Jessica McClure volvió a salir al aire abierto, y estaba viva. Salió de aquel agujero sucia y llena de moretones, con un vendaje alrededor de la cabeza, parpadeando bajo un estallido de luces de cámaras sostenidas por un mundo que había contenido la respiración durante 2 días y medio. Pero respiraba. Estaba viva. El tubo que se había tragado a una niña de 18 meses y la había retenido a 22 pies bajo tierra, en la oscuridad, había sido vencido contra cada obstáculo que la tierra pudo poner, y la niña había sido sacada con vida. No fue sin costo para su pequeño cuerpo. Cuando los médicos la examinaron, temieron tener que amputarle el pie de la pierna que había quedado atrapada por encima de su cabeza,
porque había estado privada de sangre durante demasiado tiempo. Intentaron todo lo posible para salvarlo. Al final, solo tuvieron que quitarle un dedo, perdido por el daño de esas 58 horas sin circulación. Hasta el día de hoy lleva una cicatriz en la frente, donde su cabeza había descansado contra la pared del revestimiento del pozo. En los años siguientes se sometería a más de una docena de cirugías relacionadas con aquel calvario, y en una pequeña misericordia había sido tan joven que no conservó ningún recuerdo de nada de eso. La niña de 18 meses más famosa del mundo crecería sin ningún recuerdo directo del agujero en la tierra del que el mundo entero la había visto salir. 2 niñas pequeñas, 2 espacios apenas más anchos que sus propios cuerpos, 2 rescates, cada uno corriendo contra el mismo hecho imposible, que cuando una niña queda encajada en un espacio demasiado estrecho para alcanzarla, no puedes simplemente jalarla hacia afuera. En el primero, el espacio era agua, y se llevó a su niña en segundos, antes de que la ayuda siquiera tuviera oportunidad de llegar. En el segundo, el espacio era roca sólida, y resistió durante 58 horas, y todo un pueblo de perforadores, ingenieros y paramédicos, observado por el mundo entero, luchó contra esa roca pulgada por pulgada, y ganó. La diferencia entre los dos no fue el tamaño del peligro. Fue, al final, nada más que tiempo. En el primer caso, no hubo nada de él. En el segundo, apenas hubo el suficiente.